En el año 2017, la revista Forbes ubica a Venezuela como el séptimo país del mundo con más jets privados. Es decir, mientras 1.4 millones de venezolanos estaban dejando Venezuela en el año 2017, mientras ocurría una crisis humanitaria sin precedentes en nuestra historia colectiva, mientras miles, cientos de miles de niños no tenían nada que cenar y mientras nuestros niños se quedaban chiquitos por falta de nutrientes, Venezuela era el séptimo país del mundo con más jets privados. Es decir, mientras más aviones para el chavismo, más hambre para los venezolanos. Por eso que me vengan a hablar de soberanía, de nacionalismo, no me lo como. Ojalá y salgan del poder mañana. Y si es por la fuerza, que sea por la fuerza. Por estos días, Venezuela tiene lo que creo que es el décimo, no sé si es el 9º o el 10º bloqueo internacional. Así como en 1902 Estados Unidos y otras potencias hicieron un bloqueo naval a Cipriano Castro, hoy hay algo bastante parecido, que es el bloqueo naval a Nicolás Maduro. Hay diferencias, ¿no? No hay un bloqueo a las exportaciones, no hay un bloqueo total a las exportaciones, tal. El motivo actual es el narcotráfico, pero bueno, lo cierto es que después de 100 años, Estados Unidos vuelve a poner buques de guerra enfrente de las costas venezolanas. Y bueno, se dice que lo del narcotráfico es una excusa y que lo del narcotráfico es porque el loco de Donald Trump quiere vulnerar la soberanía de Venezuela, tiene un delirio imperial, etc. Bueno, ¿qué soberanía? ¿Quién habla de soberanía? Los que se robaron el $1 trillón de los venezolanos, los que se robaron las elecciones un año tras otro año, los que esclavizaron a los venezolanos y mientras pasaban hambre ellos cobraban los dólares. Tampoco es nuevo el tema del narcotráfico. En 2005 ocurrió un fenómeno mágico. Después de décadas de cooperación, Hugo Chávez decide expulsar a la DEA de Venezuela. ¿Por qué Hugo Chávez saca a la DEA de Venezuela? ¿Qué intención había en precisamente sacar del país a aquella organización que es la más capacitada para combatir el narcotráfico? Bueno, la intención la entendimos los años posteriores. La intención era hacer un narcoestado en Venezuela. La intención era ganarse el favor de los carteles de narcotráfico, ser un actor relevante y un actor mayor en el negocio de narcotráfico en el mundo. Y el objetivo era que los Estados Unidos no tuviera ojos para poder atestiguar lo que estaba pasando en el país. En 2007, los documentos capturados, los documentos obtenidos de la FARC en Colombia, los famosos documentos de Marulanda, señalaban que Chávez había dado dinero a la FARC, que Chávez había dotado de armas a la FARC y que Chávez había facilitado rutas de narcotráfico controladas por la FARC a través de Venezuela. En el año 2012, el Departamento del Tesoro acusa directamente a los primeros altos funcionarios y a los primeros militares venezolanos por ser capos del narcotráfico. En el año 2013 ocurre un evento vergonzoso. Hugo Carvajal, el gran capo de los primeros tiempos del narcotráfico en Venezuela, es capturado por narcotráfico en Aruba. No recuerdo si en Aruba o en Curazao. Y decide la ofensiva diplomática de Venezuela para defender a Hugo Carvajal fue asombrosa. Habló Chávez, habló todo el mundo, ¿no? Es decir, movieron todas las embajadas del mundo para proteger a Carvajal, tal, y a las pocas horas Carvajal fue liberado. ¿Cómo se libera a una persona capturada por narcotráfico en esos términos? No lo sabemos. Algún día, cuando se desclasifiquen los documentos que queden en el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, sabremos cuánto y qué le costó a Venezuela liberar a Hugo Carvajal. En el año 2015 ocurre el evento de los narcosobrinos. Se conoce, ya no que un general, ya no que un funcionario, sino que la familia de la primera dama, la familia de Cilia Flores,
no es que favorece rutas de narcotráfico, es que tiene rutas de narcotráfico. O sea, los narcosobrinos no influyeron para que el narcotráfico pudiera proceder, no, es que ellos son el narcotráfico, ellos son los malandros, ellos son las mulas, los jíbaros, ellos son. Y bueno, años después vemos cómo la administración Biden decidió, a través de una negociación que algún día conoceremos, decidió regresárselos a Siria. Y finalmente, en 2020 ya ocurre la primera acusación formal ya contra Maduro, contra Diosdado, y se le pone precio a la cabeza de estos personajes precisamente por ser capos de la droga. Pero como ven, el tema del narcotráfico en Venezuela no es un invento. El tema del narcotráfico en Venezuela no es un asunto de la administración Trump 2, ni es la excusa para poner buques de guerra frente a Venezuela, no. El tema del narcotráfico se está denunciando en Venezuela, lo hemos padecido, lo hemos sufrido los venezolanos, porque lo que vivimos los venezolanos en los barrios durante los años de Hugo Chávez, durante el 2010, 2011, 2012, los cientos de muertos todas las semanas en Caracas, los cientos de muertos en los barrios eran sobre todo, peleas de bandas que estaban luchando por espacios territoriales para jibarear la droga que el propio Hugo Chávez comandaba. Esa es la verdad. La verdad es que los decenas de miles de muertos que tenemos en Venezuela por culpa del narcotráfico son culpas y son víctimas directas de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué pasó con el dinero de los venezolanos? Si en Venezuela se robaron quizá 300.000 millones, como afirman algunas organizaciones de transparencia, que si se robaron más, hay gente que dice que se robaron 600.000 millones de dólares durante la época del chavismo. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo se recupera el dinero? ¿Cuánto significa eso para Venezuela? En una posible e hipotética recuperación, en una posible transición, hay economistas, los mejores economistas de Venezuela han estimado que el aporte del Fondo Monetario Internacional para la reactivación de la economía venezolana puede oscilar los 60.000 millones de dólares. Imagínense que nosotros pudiésemos recuperar la mitad del dinero robado. Imagínense que el dinero robado son 300.000 para irnos por lo bajo y que Venezuela pudiese recuperar 150.000 millones. Eso es casi 3 veces que lo que el Fondo Monetario Internacional estaría dispuesto a prestarle a Venezuela. Imagínense que recuperamos el 10% de lo que se robaron. Eso es la mitad de lo que todo el mundo está dispuesto, o sea, todo el Fondo Monetario Internacional, que es la organización más importante del mundo de crédito a países, está dispuesta a darle a Venezuela. ¿Y dónde está el dinero? El dinero lo puede ver cualquiera. Lo pueden ver en los grandes penthouse de los chavistas más pendejos a lo largo del mundo. Y digo los pendejos porque no es que fueron los ministros, no es que fueron los gobernadores, no es que fueron los grandes generales, no. Es que un primo de un ministro, un amante de un gobernador, un sobrino de un general, vive en penthouse de en penthouse de millones de dólares en las grandes capitales del mundo. No es que los jerarcas del chavismo se están dando la gran vida. Es que el último pendejo de la cadena de corrupción del chavismo se da la gran vida. Tú vas hoy a un restaurante en el barrio de Salamanca, en Madrid. Les repito, yo no puedo vivir en el barrio de Salamanca. No tengo dinero para vivir en el barrio de Salamanca. Y no es que te encuentras a un ministro gastando dinero y comprando champaña. Es que te encuentras a un carajito de 20 años, a una amante de 25 años, de un coronel que es amigo o primo de un general que es pana del ministro. Y te encuentras a esa gente gastando miles de dólares en un solo almuerzo en el barrio de Salamanca de Madrid. Eso mismo ocurre en París, en Londres, en Nueva York, en Buenos Aires, en México, en Estambul, en Beijing. Esta gente no es perseguida por la justicia internacional. Son perfectamente anónimos. Si uno camina por las aceras del barrio de Salamanca, le pasas por al lado y no sabes quién es. No sabes que llevan consigo el hambre, la sangre y la miseria del pueblo venezolano. La experiencia previa es que este dinero no se recupera. En transiciones incluso muy exitosas como la transición española o la transición chilena, ocurren paradojas tremendas. A mí me sorprendió porque apenas hace unos años
le quitaron el palacio que se robó Franco en su pueblo natal en Galicia. Franco en su pueblo hizo que le donaran un palacio, que la municipalidad le donara un palacio. Claro, yo me imagino que si no se lo donaban también había consecuencias, ¿no? Pero bueno, le donaron un palacete, un paso, como se llaman en Galicia. Y luego de muerto Franco, luego de caído la dictadura en España, la familia Franco siguió yendo a pasar las Navidades a ese palacio por décadas y mantuvo sus propiedades por décadas. Y así, esa es la familia Franco, que eran los más visibles, pero imagínense los empresarios vinculados con el franquismo, imagínense los contratistas, las familias de los ministros. Nada, esa gente disfrutó su plata y hoy también en el barrio de Salamanca tienen sus apartamentos y también tienen sus grandes almuerzos. Los mayores casos de corrupción, me recuerdo algunos casos en Asia. Bueno, como gran éxito se ha vendido que se pueda recuperar el 10% de ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero hoy está en fundaciones, en empresas, en caballos, en casas, en acciones, en criptomonedas, en diferentes jurisdicciones y paraísos fiscales del mundo que tienen cero interés en devolver ese dinero. El dinero que está en Bahrein, el dinero que está en los paraísos fiscales del Caribe, el dinero que está en Suiza, el dinero que está en Andorra, los miles y miles de millones de dólares de los niños pobres venezolanos que están en esos países, nunca van a ser devueltos. Y es duro lo que estoy diciendo. Porque hierve la sangre pensar que si somos exitosísimos, recuperaremos el 20% de ese dinero y que el 80% se quedará allí. Es más, aún más paradójico, ¿cuántas cuentas quedaron vacías sin nadie que las reclamara? Porque claro, tienes que usar testaferros, tienen que usar empresas de maletín que no existen y cuando se muere la persona, muchas de esas empresas se quedan ahí. Miles de millones de dólares. No es descabellado pensar que miles de millones de dólares de Venezuela se van a quedar en los bancos congelados y los grandes bancos del mundo van a estar haciendo dinero con eso por 100 años más porque nadie los va a reclamar. Eso es lo que pasó en Venezuela. Por eso es que cuando uno ve, un dato más interesante. En el año 2017, la revista Forbes ubica a Venezuela como el 7º país del mundo con más jets privados. Es decir, mientras 1.4 millones de venezolanos estaban dejando Venezuela en el año 2017, mientras ocurría una crisis humanitaria sin precedentes en nuestra historia colectiva, mientras miles, cientos de miles de niños no tenían nada que cenar y mientras nuestros niños se quedaban chiquitos por falta de nutrientes, Venezuela era el 7º país del mundo con más jets privados. Es decir, mientras más aviones para el chavismo, más hambre para los venezolanos. Por eso que me vengan a hablar de soberanía, de nacionalismo, no me lo como. Ojalá y salgan del poder mañana. Y si es por la fuerza, que sea por la fuerza. Muchas gracias por acompañarme en este podcast y espero que en 10 años hagamos uno muy distinto a este.